estamos frente a un deterioro enorme de la carátula liberalismo. Hay un deterioro, sobre todo en la región latinoamericana. Cuando se habla de, sobre todo, gobiernos, políticas neoliberales, hay ahí un fondo de traspié que me gustaría discutir alguna vez más profundamente, si tengo tiempo, porque digo que hay un traspié enorme en las concepciones liberales del siglo XIX, que más allá del límite, obviamente, del poco arrojado límite que tienen, sin embargo, fueron la promesa de la libertad, la fraternidad y la solidaridad. Yo voy a recordar que en el fondo de los tiempos, la arquitectura liberal, leyendo a los clásicos, Smith, Ricardo, se inspiró Marx. El propio Marx saca notas fundamentales, sobre todo, por ejemplo, el régimen de más valía lo saca de Ricardo. Así que fíjense ustedes qué cuenca inspiradora ha sido la vertiente liberal. Las vertientes liberales argentinas nunca han sido del todo liberales. La Argentina nunca conoció una especie que sí han conocido otros países de la región, aunque obviamente hoy están muy matizadas. Por ejemplo, la radicalidad liberal. La radicalidad liberal, hay figuras enormes, muy amigas de las mujeres. John Stuart Mill. John Stuart Mill es caracterizadamente un liberal radical. Esto es, tiene aproximaciones notables hacia aspectos, ¿cómo decirlos en tiempos presentes que no suenan anacrónicos? De inclusividad, de gestión comunal. Si ustedes leen John Stuart Mill, un libro obviamente paradigmático de él, escrito con Enriqueta, su mujer, aunque muchos exégetas todavía ponen en duda. Hay una última versión que se llama Sobre la libertad, léanlo, escrito con Enriqueta. Sin embargo, en una edición última que ha hecho mi querida Universidad Nacional de Quilmes, en una preciosa representación de ese texto histórico sobre la libertad, hay uno de los textos que pone un poco en duda si no hubiera sido un acto de comedido amor de John Stuart Mill nombrar a Enriqueta como coautora. Fíjense ustedes lo que es el patriarcado. Dudar de la expresión de John Stuart Mill. La verdad es que el segundo texto de John Stuart Mill, que es fundamental en lo que sería la vertiente de la radicalidad liberal, que ya sí se acopla a las sensibilidades, sentimientos y políticas emancipatorias para las mujeres, es La esclavitud femenina, texto enorme, que tiene diferentes nombres. La esclavitud femenina o la subversión femenina, tiene diferentes nombres según las traducciones. Y a mí me gustaría decir que, voy a ir salpicando las cosas, entonces, para quedar claros, esa radicalidad liberal tiene muy poco que ver, nada que ver con las fórmulas liberales apaciguadoras de inclusive los derechos individuales. Una de las cuestiones fundamentales de la vieja cuenca liberal es el asegurarse derechos individuales, ¿no es así? La división, obviamente, división intransponible de poderes, vida republicana, aunque se esté bajo regímenes monárquicos. Aciertos fundamentales respecto de, sobre todo, el régimen de libertad individual, de asegurarle a los varones, básicamente, asegurarle derechos individuales. Esta es una suerte de cristalización del modelo primigenio liberal al que tanto adhirieron las nuevas clases emergentes llamadas básicamente burguesías. La burguesía debe matizarse con algunas formulaciones. Hay un texto maravilloso de Peter Gay que no tiene nada que ver con feminismo, pero informa extraordinariamente acerca de relaciones de género, que es la experiencia burguesa de Peter Gay, ¿no? Esos dos tremendos volúmenes que yo aconsejo analizar, en donde hay muchos aspectos que tienen que ver con la malla relacional entre los géneros. Tal es
aunque Peter Gay no se propusiera hacer un análisis feminista de esa cultura entre los sexos, pero de eso se trata. Y entonces ahí Peter Gay va a asociar claramente una serie de aspectos que tienen que ver con estas Arcadias, en lo que estamos tratando, acerca del significado que tuvo la experiencia burguesa como una experiencia, por un lado, de definición tajante, absolutamente tajante de lo que correspondía a las mujeres y de lo que correspondía a los varones. Al mismo tiempo nos ilustra sobre los puntos de fuga. Es muy bello eso. ¿Qué quiero decir? Desde ahí me voy a parar. Esas fórmulas liberales, muy contaminantes de la escena entonces del aumento de los derechos individuales, que va a coagular lentamente el derecho sobre todo del sufragio para los varones. No es de la noche a la mañana que se instituyen esos cambios. En América Latina ya se sabe, periodo revolucionario, nacimiento obviamente del sistema postcolonial, con todavía muchas retrancas, pero si algo ilumina aquel escenario de las grandes revueltas emancipatorias, en fin, del régimen de poder colonial, tiene tantísimo que ver con esta nutriente liberal, iluminista, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho más en esto. Entonces, es cierto que ese patrocinio de libertades individuales tiene un límite, porque es, y ahí me quiero sobre todo parar ahora, y el límite que tiene es justamente haber descartado, haber desconocido la integridad del sujeto completo a las mujeres en todos los regímenes de posibilidades de la vida social. Algo notable. Las mujeres tenían más franquía sexual en el antiguo régimen, en el antiguo régimen, y hasta había, se avisoraba, una cierta participación de mujeres muy notables. En el caso de Francia es notable el hecho de que la arquitectura de lo que se llaman dispositivos culturales, círculos literarios, que eran políticos sobre todo, estaban en manos de mujeres, la enorme mayoría. Y por supuesto las mujeres hicieron la Revolución Francesa. Basta ver algunas imágenes y además basta ver algunos textos de la época. La coparticipación de varones, mujeres y tutti quanti en obviamente esa escalada notable que fue la gran promesa de los derechos individuales y en fin, el inicio de los derechos personalísimos, el inicio de ciertos derechos que evidentemente hemos podido seguir plasmando hasta su construcción hoy de tercera o cuarta generación de derechos. Me quiero situar acá porque parece notable que el salto cuántico que se da, 1189 es un hito, es una fecha, obviamente es un ciclo mucho más extenso que 1189, con pequeños ciclos que han significado obviamente circunstancias de reposición paranoica con relación a las mujeres. Voy a situar ahí, las mujeres parece que están más lanzadas en el siglo XVIII. 2. Las mujeres cortesanas tienen mucha franquía sexual, mucho. Nadie se va a asustar porque uno de los Luises tenga 10 favoritas en la corte, y a nadie se le va a ocurrir decir que son meretrices. ¿A quién se le va a ocurrir decir eso? No, eso es imposible. Además de Peter Gay, que ilustra bastante, aunque él va a trabajar sobre todo el siglo XIX, está Norbert Elias. El texto del proceso civilizatorio de Norbert Elias, también sin propósito feminista para nada, dedica una serie de páginas preciosas, al análisis del comportamiento de las relaciones de género en el antiguo régimen, que él analiza de manera tan ponderada. Las claves simbólicas del antiguo régimen y los comportamientos que significan esas relaciones de corte, en donde está todo tan pautado y establecido, y en donde un corrimiento de una conducta, puede ser un escándalo. Me refiero, por ejemplo, a los rituales de ingresos a la Cámara Real.
es muy divertido, es fantástico para los rituales de ingreso a la Cámara Real. ¿Quién ingresa primero para hablar con el rey cuando se ha juntado a las 6 de la mañana con gorra y todo? Y donde todavía no tenemos un régimen absolutamente estricto de esfera pública y esfera privada. No lo tenemos. Tanto es así que la Cámara Real, que puede ser esto seguramente, tiene como segmentos público y privado internos. Es así. Entonces, ¿quién ingresa primero? ¿Quién ingresa 2? ¿Quién ingresa 3? Uy, si hay una alteración en el número 2 o el número 3, es un lío tremendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está significando? ¿Qué tipo de malestar se coloca? Pero lo notable de ese texto, entre todas las cosas notables de ese extraordinario texto de Norbert Elias, El proceso civilizatorio, queda claro que el encuadramiento moral no tiene nada que ver con el encuadramiento moral que van a tener las mujeres del propio poder burgués una vez que se establece la burguesía como clase dominante. Y es patético lo que ocurre. Lo patético es que las mujeres quedan segregadas a la reproducción y el cuidado, mientras los varones ordenan la vida pública, toda la vida pública. Lo más grave es que una construcción extraordinaria de vértigo de lo que es la ciencia, para una figura como Gastón Bachelard, gran epistemólogo, ahora poco leído, pero cuando yo era joven era de obligación, gran epistemólogo francés. Él decía que uno de los principales impedimentos epistémicos que tiene la ciencia es la ciencia misma. ¿Por qué? Porque la ciencia llega a coagular en un estatuto, en una serie de fenómenos determinantes, etcétera, etcétera, que impiden la penetración de nuevas teorías. ¿Qué tal? O sea que el principal enemigo de la ciencia es la ciencia misma. Es todo lo que él llamaba obstáculos epistemológicos, que son, sí, el sistema de crédito puede haber, la ciencia lucha contra el sentido común, ese es su sentido. La ciencia está para desestabilizar el más común de los sentidos, ¿no es cierto? Pero efectivamente a veces consigue adoctrinarse en el sentido común ella misma. Gran parte del adoctrinamiento del sentido común de ella misma es el patrocinio patriarcal de la ciencia. Listo. Esto es del sentido común. Es impresionante esa compenetración del sentido común. Por lo tanto, va en los valores y axialidades que se comprometen mutuamente entre la gesta moral, la atribución de sentidos en la sexualidad humana, las relaciones, etcétera, etcétera, y obviamente el compromiso que deviene de autorizaciones científicas. Para Bachelard, la ciencia moderna, la ciencia en uso, que es la ciencia que va desde fines del 18 y el 19. Voy a suspender acá, pero ustedes saben que hay dos formatos epistémicos, son dos grandes formatos epistémicos acerca de la historia de la ciencia. Uno es el formato epistémico de la externalidad de la ciencia y otro es el formato epistémico de la internalidad de la ciencia. Es decir, que para hacer historia de la ciencia en general hay una división. Los externistas de la ciencia tienen una larga traducción en el mundo anglosajón, notable, para quienes, en general, para la mayoría de quienes han producido historia de la ciencia deviene tal en el contacto de la externalidad, es el contexto societal, es los marcos contextuales, los que originan el conocimiento científico. En algunos casos, ese pensamiento también remite, desde ya, probablemente en algunos casos, por ejemplo, a una cierta participación de lo que podríamos llamar el conato del materialismo histórico o algo así, no exactamente. Pero lo que tiene que quedar claro es que la ciencia está imbuida de afuera para adentro. En cambio, los internistas piensan lo contrario. No destituyen para nada
la capacidad externista de orientar la ciencia. Pero la ciencia se debe a un encarrilamiento propio, donde, eso lo decía Bachelard, y sobre todo toda la construcción francesa importante, podríamos decir, discute con el externalismo. Y me voy a referir a Bachelard y a Canguilhem, figura notable. Canguilhem fue un gran epistemólogo de las ciencias naturales que deberíamos leer hoy, porque dejó un texto extraordinario que llama Lo normal y lo patológico, cuando todavía estábamos lejos de transfeminismos, de, obviamente, de arcos extraordinariamente diversos sexogenéricos. Canguilhem, Georges Canguilhem, su pensamiento denso, extraordinario, que escribe su texto como tesis doctoral en 1943. Recuerdo que estábamos en plena guerra y todavía no se sabía si ganaba el nazifascismo. Y Canguilhem hace ese texto discutiendo las formalidades extraordinarias de la epistemología que viene del lado de nuestras concepciones, ¿no? Una historia humana de la ciencia, diría otro gran autor francés, en donde le pone normas al comportamiento biológico. Las normas se las ponemos al comportamiento biológico. Entonces, de ahí que él ha trabajado tempranamente que lo que llamamos anormal es una normalidad nueva, que lo que llamamos patológico debe entenderse como una interpretación que hacemos desde afuera. Notable, ¿no? Así que él dijo algo muy luminoso en ese texto, difícil de roer, pero que animo a leer, porque tiene tantísimo que ver con el propio compromiso del trabajo histórico. Entonces, él tiene una frase preciosa en un momento determinado de ese texto, que más o menos dice así: no se dictan reglas a la vida. ¿Está claro? No se dictan reglas a la vida. Y ahora vamos al gran conote histórico. Saben ustedes que entonces la gran influencia de lo que se llama la ciencia al uso, la ciencia estándar, como hoy vulgarmente denominamos, sobre todo las feministas han denominado, pero no solo las feministas, Kuhn lo ha hecho, ciencia al uso, ciencia estándar, la ciencia normalizada, la ciencia es una atrevida función patriarcal. Es atrevidísima. Entonces, al punto de hacernos creer una serie de cuestiones que se tornan el sentido común de la ciencia, como decía, desbaratando el principio de desarticulación del sentido común, que debe ser el propósito creativo nuestro. La historia nace ahí, nace ahí. Voy a recordar que la historia científica, antes existía historia, claro que sí, pero la historia regulada anteriormente era una historia casi metafísica, de alta religiosidad. Vuelvan a leer El obispo de Bossuet y ustedes van a ver lo que dice, es muy divertido, ¿no? Todo lo que ocurre acá tiene que ver con, obviamente, un campo decisional extraterrestre, divino. Entonces, obviamente, en la disrupción que produce esa emergencia de la ciencia, va a aparecer también la cientificidad con cálculo obviamente más racional de los hechos en la historia. Van Ranke, ustedes lo deben haber leído alguna vez. Como dijo un historiador, el hombre más rico, el historiador más rico de la historia, porque se casó muy bien. Se casó con una señora de Alcurnia. Entonces, y ahí viene algo que voy a recomendar, que les estuve recomendando a Silvana y a Laura, que en la Universidad de Quilmes, en la colección Géneros que yo dirijo, decidimos la traducción de un libro que les va a volar la cabeza, A Tutti Quanti, el género de la historia, por la que entonces Bonnie Smith
va a decirnos cómo procedió la historia científica, cuáles fueron sus institutos y por qué las mujeres, cumpliendo el cometido general burgués, no estaban aptas para la historia. A veces nos preguntamos, porque nos preguntan, ¿qué pasó con esa cuestión de las mujeres impedidas por su naturaleza natural? Era un propósito, la naturaleza natural femenina las hacía aptas para reproducir y crear y cuidar, listo. Y la naturaleza de los varones era una naturaleza que estaba absolutamente iluminada por los destellos de la racionalidad. Por lo tanto, las mujeres éramos un manojo de nervios, tal como Almodóvar nos lo pintó, ¿no? Siempre estábamos al borde del ataque. Y éramos un manojo emocional, era un conjunto emocional. Estábamos tomadas por el neurovegetativo, diríamos, ¿no? En cambio, los varones, puro cortical, a todo lo que da. Y esa emocionalidad de las mujeres era el impedimento, el trancamiento a los dispositivos racionales. Así se creía. Para colmo, vino una extraordinaria teoría, Darwin, Wallace, extraordinario. Yo creo que hay dos grandes posiciones teoréticas que son de tsunami. Una, la teoría de la evolución de las especies, y otra, más recientemente, la gran revolución de la biología molecular. Son dos grandes revoluciones. Entonces digo de paso que gracias a la revolución de la biología molecular, un pequeño tono tierno con los varones patriarcales. La pequeña venganza fue que los varones tenían muchas dificultades para el reconocimiento de la paternidad. La maternidad es un acto de testimonialidad absoluta, salvo que haya un engaño raro. Pero los pobres varones, ¿quién sabe? Tenemos que analizar la hipótesis. Si su gran patrocinio no fue, evidentemente, sortear nada menos que el descomunal desconocimiento certero sobre la paternidad. El descomunal desconocimiento certero sobre la paternidad. Lo sabían, ¿no? Tremendo. Por eso les perdonamos algunas cosas. Es muy desconcertante. ¿Saben cuándo adquirieron evidencia científica? Hace pocas décadas. Y en gran medida gracias a una mujer. Porque el descubrimiento de la doble hélice del ADN, que de eso se trata, se debe en gran medida a Rosalind Franklin, una figura descomunal, a quienes sus compañeros le libraron la famosa fotografía 51, que ustedes pueden ver, en donde ella trabaja intensamente, cuerpo a cuerpo, al punto que el impacto de los rayos X terminaron constituyendo un cáncer temprano que la hace morir a los 35 años de edad, más o menos. Y no le dieron el premio Nobel a ella. Se lo dieron a tres camaradas muy interesantes, pero no se lo dieron a Rosalind Franklin. Entonces, ella es una de las que indaga la doble hélice del ADN, que permite hoy una constatación de 99.09 o más, respecto de, obviamente, la evidencia de las identidades biológicas. Vuelvo al pasado para decirles que la historia tuvo un repertorio científico de excomunica de las mujeres, faltaba más. Entonces, leer ese texto de Bonnie Smith va a aclarar muchísimos aspectos de la conformación del oficio de ser historiador, sobre todo historiador. ¿Qué significaba? Y lo notable siempre me ha parecido que hemos creído que las mujeres fueron apartadas de las ciencias llamadas mal duras, ¿no? Mal llamadas duras, las ciencias
Las ciencias en realidad, como decía una querida colega, se dividen en tres. Sí, blandas, duras y al dente. Entonces, la mayoría son al dente, quiero decir. La biología es recontra al dente, por favor. Entonces, la verdad es que el repertorio de exclusión de las mujeres, que ha sido muy violento, que ha sido contrariando las vocaciones de las niñas tempranamente, porque no se podían dedicar a eso. O sea que es un episodio muy violento, largo, de largo trecho. Las mujeres no podían ir a las universidades en el siglo XIX. Es decir, en algunos casos podían ir, pero después los trancaban. Hay una historia muy bonita en San Petersburgo respecto de la Escuela de Medicina, que admitió mujeres bueno, ahí nomás, en mediados del siglo XIX, pero parece que las chicas eran muy barulleras y decidieron, qué bueno, ¿no? Decidieron que ahí no más, una larga temporada se cerró. Por lo tanto, hay que pensar que la primera disposición vocacional de las mujeres estuvo muy ligada a superstitis, formas del cuidado, superstitis, ¿no? Entonces, una de ellas, medicina. Todos los textos que hoy tenemos en historiografía nos muestran la representación particular de las mujeres en medicina, en todo y cualquier lugar del planeta, también en Argentina. Nosotros tuvimos la primera egresada mujer de la Facultad de Medicina, Cecilia Grierson, ¿no? Antes había estado Elida Paso, murió, van a saber, pobre, por qué murió, pero fueron dificultades homéricas. Aún bien entrado el siglo, entrar a una universidad misóginas como eran todas estas casas, era toda una dificultad, era sortear. Sacerdote de Lustig contó cuando ella se incorporó a la Facultad de Medicina con su prima, premio Nobel, Rita, y el bullying, ni les cuento. Tenían que entrar por una puerta otra, no por la puerta principal. Así que, en fin, hay episodios muy dolorosos y hay episodios en donde muestran, obviamente, cuán resilientes han sido las vocaciones de esas muchachas. En suma, ese siglo XIX es tan obstructivo y, obviamente, es como diástole y sístole. Es obstructivo y al mismo tiempo que es tan obstructivo, refiere una vorágine de acontecimientos económicos, sociales y culturales de tal orden que se pueden dar puntos de fuga. A menudo hay que pagar el punto de fuga, hay que pagar. Hay que pagar duramente. Imagínense, por ejemplo, divorciarse de un clérigo en Inglaterra. Terrible. Tal lo que le pasó a una figura muy, muy notable, que es Annie Besant, que pagó carísimo. Le pagó que los jueces le sacaran los hijos y durante más de 10 años solo tuvieron al custodio del clérigo en cuestión y ella se reencuentra con sus niños adolescentes. Pero lo que yo quiero decirles es que en ese suelo emerge una nueva fuerza. Una nueva fuerza. Esa fuerza que emerge es la del feminismo, faltaba más. Las feministas, desde mi perspectiva, solo se pueden reconocer en grado asociado. Una voz feminista en el pasado, Cristina de Pisana y muchas mujeres, la misma Olympe de Gouges y sus compañeras que van a parar a la guillotina por haber declarado nada menos que los derechos de la ciudadana, ¿no? Al mismo tiempo que aparecen, en el mismo momento que la asamblea va a determinarse por los derechos del ciudadano, Olympe de Gouges escribe su precioso alegato a los derechos de la ciudadana, que están todos en internet, así que es muy fácil allegarse a esos. Y bueno, la parada se pierde brutalmente con la guillotina. Hay un temor, por eso vuelvo un poco atrás, hay un temor en la bravía, naturaleza de las mujeres. Terror.
una cierta paranoia. Por eso el señor burgués inventa bien la Arcadia familiar y la Arcadia pública. La Arcadia familiar, bueno, se dice, es Pateman, el famoso poeta inglés, dedicó un poema que es un palincesto, lo escribió muchas veces, el ángel del hogar. Siempre dice lo mismo de manera diferente. Entonces, el ángel del hogar. Ahora, el ángel del hogar tenía revoluciones, y muchas pudieron salirse, muchas. En realidad, Peter Gay en ese texto cuenta las fugas, las mujeres que pudieron fugarse, que son apasionantes. Muchas pudieron fugarse. Muchas fueron exitosas en la fuga y muchas no fueron exitosas en la fuga. Era muy difícil sostener vida privada en un contexto que no perdonaba la vida privada a las mujeres. Quiero decirles que también los varones estaban con problemas respecto de sus opciones no es el término, de sus deseos homoeróticos. También tuvieron problemas. Es absolutamente cierto que hay una, por eso Foucault va a hablar de una esfera de empezar a hablar de la sexualidad para controlar la sexualidad. Y voy a contar algo. La formación de los varones en el siglo XIX, ahí donde había urgencias culturales formativas, donde había una cierta densidad de estructura burguesa, por ejemplo en Inglaterra, por ejemplo en Alemania, con características diversas. La burguesía no ha sido exactamente homónima en un lado y en el otro. En Inglaterra no era burgués quien quería, de ninguna manera. La burguesía inglesa siempre fue un pequeño grupo, pequeñísimo, pero con unas influencias y unas agallas y el dominio de los medios de producción, claramente. Pero ahí no entraba cualquiera. Alguien como yo jamás hubiera podido soñar ser tenida como burguesa. ¿No? Para los franceses hubo matices, hubo incorporaciones. Ahí hay, justamente Peter Gay le dedica una enorme cantidad de páginas iniciales al fenómeno de la burguesía, para dar cuenta de su articulación, como siempre ocurre con los fenómenos. Atención a historiadoras e historiadores. Siempre hay que encontrar lo no monocórdico en algo que parece monocórdico. ¿Está claro? Lo que parece tan homogéneo, mucho cuidado. Porque hay esto y nuestro trabajo como investigadores en el área investigadoras es justamente ir por los bordes a ver qué es lo que pasa. Hay una tremenda palabrota que usó Derrida, que se llama deconstrucción, que es un método. La deconstrucción es un método, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que siempre tenemos que ver qué sintonía tiene esto que parece. Tenemos que usar nuestro desconfiómetro contra todo lo que parece igual. Desconfiómetro. Algo que suena tan igual, no es tan igual. Yo creo en un principio fundamental humano, y es que siendo tan parecidos y semejantes somos completamente heterónomos. Entonces hay que encontrar, por eso que predicamos acerca de investigación situada. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a regir evidentemente no por parámetros de universalidad y de abstracción previa. Yo recomiendo ir a investigar, sí, con una nutrición básica teorética, pero no con empacho teorético, porque si no, no van a ver nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay algunas cuestiones que sí, que tienen que estar amaestradas, pero no todas, porque si no, no van a poder ver, van a ir por el cálculo de la regencia anterior autorizante. Entonces, animo a decir, sáquense eso, vean y usen el desconfiómetro mucho.
algo que parece tan semejante que se repite, felizmente tiene discontinuidades. Eso no opaca la idea general que tenemos de un cuadro social epocal. Pero al cuadro social epocal le ponemos banderitas y decimos, ah, sí, esta era la construcción. Cuando decimos, las mujeres estaban bajo una constricción brutal de opresión, tan enorme que el mundo burgués, el señor burgués, es imitado en esa cultura patriarcal por sus sometidos obreros. No me digan que no es un dislate. Los obreros sometidos, el proletariado varón sometido, imitaba al patrón en el régimen de relación en la casa. ¿Qué les parece? Es impresionante lo que hizo la burguesía, ¿no? Convenció a los obreros, más o menos, sí, pónganle el pecho a las balas, hagan lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera, porque es así. Y ese mismo obrero que le ponía el pecho a las balas iba a casa y le daba 2 cachetadas a la mujer. O cuando subió un poco en la vida, hay gran cantidad de trabajos que muestran a nuestro querido proletariado original, que sube un poco en la vida, sobre todo en Inglaterra hay mucho trabajo que muestra esto. También en Alemania han aparecido más trabajos. Yo siempre pensaba que en Alemania, debido a la influencia de la socialdemocracia tan temprana, había habido un reconocimiento mejor de la mujer trabajadora con legitimidad. La mujer trabajaba sin legitimidad, esto es lo que quiero decir. No estaba legitimado el trabajo extradoméstico de las mujeres. Entonces, lo notable es que efectivamente lo primero que hacía la membresía bastante, digamos, ascendente, en un cuadro en que pudo haber ascendencia de calificaciones desde mediados del siglo XIX a fines del siglo XIX, con la vorágine, sobre todo la segunda revolución industrial, etcétera, 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 trabajadores que van subiendo notablemente, y por ejemplo de peón de ferrocarril se convierten en foguista de máquina, que es un ascenso impresionante. Ser foguista de una máquina es casi ser ingeniero. ¿Por qué? Porque hay que calcular bien lo que se le mete a una máquina. No es cuestión de ponerle cajón. No. Yo no soy ingeniera. Aclaro por las dudas que estoy hablando por lo que me han contado. Entonces, pero el foguista y el que conduce la máquina, ya es una categoría. Y ni les digo, ¿quién es el conductor de un tren? ¿Quién conduce un tren? El maquinista conduce el tren. El que conduce el tren, el regente del tren, ¿quién es? ¡Ay, qué divino! El guarda. ¿Quién maneja el tren? El guarda. El guarda es el que da las órdenes. El guarda. El conductor, como dicen en Polonia. Esto no sé si, porque una vez estuve en Polonia, me robaron arriba del tren. Me robaron. Y mientras iba a Auschwitz, por supuesto que cuando llegué a Auschwitz, mi robo careció de sentido. Y ahí me la encontré con, en un inglés mantuto, se imaginan, entonces tienen que hablar con el conductor. Bueno, no era el que manejaba el tren. Quien conduce es el guarda. Estaba además muy habilitado, tenía una especie de carroza propia. Bueno, llegar a conductor es un paso gigante. Pero quiero contarles el final de la anécdota. ¿Qué hacían los obreros que subían en la vida? Lo primero, sacar a sus mujeres del trabajo familiar. Lo primero, comprarles un pianito, y luego, como está muy bien contado en una novela, ya va a salir todo, una novela muy bonita. Luego esa protesta del obrero inglés por lo mal que cocinan las mujeres inglesas. Todas las clases sociales inglesas creo que cocinan mal. Pero bueno, entonces, pero eso era notable, ¿no? Ustedes saben que una comida
Hay toda una historia, pero no me quiero meter contra los ingleses en este momento de ninguna manera, porque no es el caso. Lo que quiero decir es que esa es una historia muy conocida. Sacar a la mujer, retirarla y plantarla en casa y entretenerla con los quehaceres domésticos. Por eso las primeras grandes funciones fueron el magisterio, o primera construcción de sentido vibrante para que las mujeres se realizaran. La sagrada maestra, la segunda mamá. Y fue así, por eso la feminización del magisterio es muy temprana, no es solamente del siglo XX, es muy temprana. Pero no les cuento esta historia y quiero ir cerrando ya. Les cuento la historia de la formación de varones en Inglaterra en el llamado sistema de las public schools. El sistema de las public schools inglesas nada tiene que ver con la escuela pública nuestra, nada que ver, es todo lo contrario. Public school es un sistema viejo, muy viejo, deriva de varios siglos anteriores, en algunos casos al XIX, algunas se habían puesto menos interesantes y se reempinaron todos porque era el lugar 10, 11 institutos de enseñanza en donde los niños entraban con 7 años y salían con 17. El sistema de la public school es un sistema regimentado de formación de masculinidades, estoicas, duras, frío de sonarse, dicen, dentro. Una comida muy repetitiva, porque había que formar el carácter del inglés dominante. Para colmo ya asomaba las zonas de lo que iba a ser el segundo gran momento del capitalismo con el imperialismo, ¿no es cierto? Entonces aquellas ínfulas de las que ha hecho muchas referencias Virginia Woolf, en Tres Guineas se refiere muchísimo al fondo de educación de Alfea. Ahí iban las clases dominantes, los chicos de las clases dominantes, costara lo que costara. Pero una de ellas es muy conocida, es Eton, donde el inglés es irreconocible. Mi inglés es espantoso. ¿Quién sabe? A lo mejor de tan sofisticado yo voy a entender algo. Porque es un inglés propio, muy contado, muy contado. El propio Oscar Wilde ha contado mucho acerca de las propiedades semióticas del inglés de la public school, que es código para entenderse entre egresados y el público que se reconoce. Y tiene todo un modelo de identidad. Esto es notable porque efectivamente los sistemas educativos dan una propensión identitaria. Esto tiene una gran propensión identitaria. Eton tenía una propensión, además se inventa el rugby, se inventan todas las cuestiones para formar el carácter, el fair play, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que muchos egresados, que luego se tornaron nobles, porque la burguesía inglesa tiene algo muy propio, le encantaba el modo aristocrático, medio diferente en la francesa, porque hay una parte de la burguesía francesa que abdica, sobre todo la parte que tiene que ver con el arte, una parte, el arte francés abdica mucho del modo burgués, ¿no? En cambio en Inglaterra no, es impresionante. ¿Qué quería ser un burgués? Lo más parecido a un aristócrata. Eso es muy, muy notable. Medio diferente también de lo que pasa en Alemania. Por eso necesitamos historia situada. Y entonces, irse a esos colegios, Eton, sobre todo Eton, era donde los reyes mandaban a estudiar a sus hijos. Yo creí que había sido Diana la que había roto la tradición de Eton para sus hijos, pero no. Ya en realidad Isabel no había mandado, la reciente finada reina de Inglaterra, no había mandado a sus hijos a Eton. Había discutido mucho, porque no había, en fin, no sé exactamente, pero no mandó a Eton. Pero Eton era la marca suprema.
era donde, fíjense ustedes lo que ocurría en Eton. Ingresaban los niños con 7 años, salían, no podían, el estío significaba unos días con los padres, el estío, el verano, no 3 meses de vacaciones, qué esperanza. Iban 2 semanas, 3, no sé cuántas exactamente. Y luego al ver. Hay unos bellísimos trabajos que muestran que lo que más ocurría en esa suerte de hospicio, en donde están los niños 24 sobre 24 horas, existían 2 circunstancias dolorosas para los que no había casi atención, porque de eso no se quería ver y no se hablaba. Uno, la transmisión de infecciosas. La transmisión de enfermedades infecciosas. Ustedes recordarán que no tenemos ningún antibiótico, ¿no? Y que había. La escarlatina mataba, el sarampión mataba. En general, las llamadas enfermedades infantiles eran de alta mortalidad en el periodo. Pero de eso no se hablaba. Había. Luego, hay en ese mediados del siglo surgen los primeros elementos de higiene pública, los primeros. Pero lo que lleva casi instintivamente a decir apartarse a los que están enfermos para que no hagan contagios. Pero de eso la burguesía estaba y la aristocracia estaba muy feliz de que sus chicos estuvieran ahí, tan bien educados para una masculinidad al ristre total, para tener mejor habilidad en el mercado sexual. Casarse, bueno, con una alta burguesa o con una duquesa, más o menos, dadas las aspiraciones tan aristocráticas que tenía la burguesía inglesa. Y luego, el otro fenómeno. Condiciones de homoerotismo. Una comunicación de la sexualidad probatoria entre los adolescentes es más vieja que no sé qué. Pero ahí no se quería ver. ¿Qué hace un conjunto de adolescentes todo el día juntos? Ah, qué bueno que sepan qué es lo que hacen. Entonces, lo que quiero decir es que esto se pone bajo 7 llaves y de hecho, comentario al punto de pie, una habilitación de bisexualidad muy intensa en muchísimos escritores, etcétera, Lawrence de Arabia, etcétera, etcétera. Y de hecho una gran crítica a la represión de la sexualidad de Evans, ¿no? Muy importante, que fue una de las primeras a aparecer. Fue justamente en estas temporadas en que Carver Temi, el famoso médico húngaro, apareció por primera vez con la noción de homosexualidad. Y lo hizo de manera muy respetuosa. No indicaba una patología, indicaba una descripción densa, diría un célebre antropólogo. Nada más que eso, una descripción densa. Las antiguas formulaciones eran, ya se ustedes pueden imaginar, de orden religioso, moral, pecado nefando, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bertini describe esto. Y la verdad es que hay ahí un debate bastante intenso. Una parte del debate es absolutamente condenatoria. Entre ellos el célebre austríaco Krafft-Ebing, que hace un enorme tratado en latín, para que no nos enteremos mucho de las cosas terribles que pasan, sobre la inversión masculina. Y él decía algo que, fíjense ustedes, muy de la época. Así como se creía, segunda mitad del siglo XIX todavía, que nuestra inteligencia era menor, por más que fuéramos ya a las universidades, la inteligencia femenina era menor, que había que evitar, como decía un célebre ensayista norteamericano, que las mujeres estudiaran materias abstractas porque la fecundidad estaba en riesgo. Los ovarios estallarían. Estoy hablando de un texto de 1879, por ahí. No es ayer nomás. Piénsenlo bien. Es ayer. ¿Qué es 1879?
Y entonces Krafft-Ebing decía algo notable, que de alguna manera consigue una cierta impregnación para lo que va a ser la formulación de ruptura al fin, de Freud, ¿no? Krafft-Ebing se dice fue patrística pre-freudiana, hasta ahí. Luego viene esa gran ruptura que es la formulación teorética del psicoanálisis. Entonces Krafft-Ebing decía lo siguiente: si las mujeres fueran un poco más educadas, apenas conocerían el goce sexual. Qué atribución racialista, además, y clasista. Eran las pobres las que eran seguramente las descendientes africanas, seguramente las descendientes aborígenes, las que no teniendo educación cultivaban toda suerte de desmedido frenesí erótico. Saben que todavía hay de eso, saben que todavía hay mucho de eso. Hay un racismo al revés, las blancas la pasan mal. Hay un racismo al revés. En suma, todo lo que he querido decirles es que la historia no ha hablado del feminismo como ustedes ven, porque está sobreentendido. Que el feminismo fue el que puso el mundo patas para arriba respecto al conocimiento, de las sensibilidades, de los sentimientos. Yo estoy segura de que nuestras transformaciones humanas, societales, tienen que ver con los dispositivos fundamentales de sensibilidad. Miro mi generación, que corresponde a los años 60, y miro nuestras transformaciones de sensibilidad, y luego nuestras transformaciones intelectivas. Sin transformación sensible no me parece que haya una transformación entonada y entonante. Tiene que haber una transformación de la subjetividad. Por supuesto está ligado a lo que leemos, porque leemos o vemos y transformamos. El pensamiento, dice Deleuze, nos viene del lado de afuera. Qué bueno, ¿no? Deleuze dice que el pensamiento viene del lado de afuera. ¿Qué quiere decir? Que estamos produciéndonos al calor de contextos de significación. Pero los contextos de significación se entrañan de algún modo, conversan, y entonces las feministas pusieron el mundo patas para arriba en todo lo que pudieron, en aquellos, sobre todo aquel primer tránsito. Pero hasta ese primer feminismo va a durar hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se establece un interregnio muy particular, de cierta opacidad. Hay muchos derechos que se conquistan, sobre todo el derecho al sufragio, el derecho, en fin, avanza el derecho a la educación y avanza obviamente la codificación un poco más igualitaria para las mujeres. Pero ahí hay como un mormazo, hasta que hay un despertar enorme de los años 60 para acá, en que cambia absolutamente todo. Los años 60 fueron una enorme, múltiple combustión que dio como resultado un despertar extraordinario de los feminismos. Siempre lo diremos en plural. Y ahí tenemos algo nuevo. Y con esto voy a parar. Esos feminismos tienen una traducción extraordinaria de materia teorética y epistemológica. Nuestras abuelas feministas no eran teoréticas ni epistemológicas. Esta leve del 60 para acá todavía ha significado hasta el presente la notable introducción de materia crítica y crítica. Lo más divertido que tienen las teorías feministas es que se han intervenido en interpelaciones y que al mismo tiempo siguen. Estamos ahora frente a una situación novedosa, nueva, que es obviamente la aparición extraordinaria de, por un lado, los feminismos decoloniales y por el otro lado, algo extraordinario que ha ocurrido en la última mitad del siglo XX en adelante, y es la aparición de todos los movimientos
que reclaman derechos y que se corresponden a identificaciones sexogenéricas las más visibles. El reto al significado patriarcal, heterosexista, etcétera, etcétera, se pone de manifiesto, sí, largamente, porque ha habido contestación a lo largo del tiempo, pero nunca con la envergadura que va a tener de los años 60 para acá, hasta inclusive la construcción de algo más que la ruptura binaria, algo más, y es la idea entaramada en el propio orden jurídico, como ocurre con la Argentina. Para terminar, decirles que nuestro país es uno de los países que tiene muchos defectos, que tiene mucho trastabillero, que tiene muchas dificultades, que ha pasado zonas brutales casi de exterminio. Pero, no dejo de pensar que gracias a la gran posibilidad de la educación pública fundamental, este es un país que entraña un aspecto en que no abdica de las fórmulas transformadoras. Hay una parte enorme de nuestra sociedad que no abdica de las formas transformadoras. Desde luego, el conocimiento. ¿Y qué me parece? Con esto sí quiero cerrar. La Argentina se coloca en un sitio en particular por muchas razones respecto de las relaciones de género, pero sobre todo de géneros en plural. Pocos países tienen una ley como la que conseguimos en 1912, muy pocos países, Uruguay, que es la Ley de Identidad de Género, que permite algo impresionante para el orden jurídico, que todavía no termina de darse cuenta su significado. La identidad autopercibida, ¿qué tal? Es maravilloso. La identidad autopercibida. El derecho a ser absolutamente comprendido en toda la integralidad del estado de ciudadanía, más allá de cualquier ubicación en el arco enorme de la diversidad sexogenérica. Y la Argentina además corrobora esa ley con la disposición más reciente que tiene que ver con, obviamente, la asignación registral de aceptar lo no binario. Y hoy quiero quedar por acá, pero otro día, si me invitan, voy a decir lo que va a hacer cuando la ciencia se dé cuenta de que toda ella, de que no hay cerebro femenino y cerebro masculino. Que estamos en condiciones de decir que gracias al feminismo neurocientista no hay cabeza femenina y cabeza masculina. Hay de todo un poco en nuestras cabezas. Y entonces me parece que esos son retos fundamentales para la renovación del conocimiento que tienen que impactar sobre el oficio de ser historiador, historiadora, historiadores. Bueno, muchísimas gracias y preguntas por favor.